Tipos de clima en Venezuela. De los 5 tipos de clima del mundo establecidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados, Venezuela posee 4. El primero es el tropical. Se caracteriza por ser un clima húmedo y tener una temperatura media de 18 grados. Sus suelos son a menudo pobres y ácidos, en gran medida debido a los milenios de lluvias torrenciales que han extraído los nutrientes y la materia orgánica del suelo. El clima tropical de Venezuela se divide en clima de selva tropical lluvioso, donde se produce una vegetación densa y variada alrededor de los ríos, que gradualmente se torna en una selva. Este tipo de clima se encuentra en el sur de Guayana, Amazonas, Delta del Orinoco, Golfo de Paria, la depresión de Barlovento y la depresión del lago de Maracaibo. Y el segundo es el clima tropical de sabana. Debido a la fluctuación de humedad por las estaciones húmeda y seca, solo prevalecen los pastizales, verdes o de color amarillo claro, así como arbustos. Este clima se encuentra en Caracas, Los Llanos, el norte de Guayana, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Guanare y Maracay. El segundo tipo de clima es el seco. Su principal característica es que sus precipitaciones anuales son muy escasas o inexistentes y se producen altas temperaturas, alrededor de los 30 grados centígrados. Sus suelos suelen acumular sales solubles en agua y generar salinización, disminuyendo la fertilidad de la tierra. El clima seco en Venezuela se divide en 3. 1. El clima de estepas y clima semiárido. Produce vegetación tipo xerófila adaptada a la escasez de agua. Las zonas típicas donde se encuentra son Barquisimeto, Carora, La Guaira, Maracaibo y Por la Mar. El segundo es el clima de desierto. Por la deshidratación del ambiente, aún peor que en las estepas, la flora es escasa, baja y dispersa. Entre las plantas que se producen están las espinosas y se encuentran en el istmo de los médanos y sus inmediaciones. Y por último, del clima seco, está el clima tropical desértico árido. Se produce vegetación de clima árido, por ejemplo, matorrales y cactus. Se ubica hacia la franja costera de Falcón y de Sucre, en el Golfo de Cariaco, en las islas de Cochi y Cubagua y en la zona de Restinga de la isla de Margarita. Polar. La temperatura media no supera los 10 grados en ninguna época del año. El clima es seco y muy frío. Gracias a esto, el suelo está helado de forma perpetua y saturado de sales tóxicas. El clima polar en Venezuela se divide en clima de tundra. Su vegetación es mayormente de pequeño tamaño, con excepción de árboles dispersos en algunas regiones. Es el clima de los páramos andinos por encima de los 3000 metros de altitud, como Apartaderos y Pico del Águila. Clima de hielos perpetuos. Su flora se caracteriza por ser escasa y de tamaño pequeño. Es el clima de las cumbres andinas por encima de los 4700 metros sobre el nivel del mar, como el Pico Bolívar, Humboldt y Bonpland. Templado, la temperatura media de su mes más frío está entre los -3 grados y los 18. Por otro lado, la temperatura media del mes más cálido tiende a ser mayor a los 10 grados. Se diferencia del clima seco en la cantidad de precipitaciones mayor en climas templados. Sus suelos son muy variados, entre limosos y arenosos, y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. El clima templado de Venezuela se divide en clima templado intertropical de altura con una estación seca. Permite la formación de grandes praderas y pastizales. Se encuentra en las partes más altas de las cordilleras del norte, Colina Tovar, y en los niveles medios de los Andes, Mérida, Tovar y Mucuchíes. Clima templado de altura siempre lluvioso. Permite la formación de selvas y bosques densos. Se encuentra ubicado hacia las zonas más elevadas de los estados Bolívar y Amazonas, en las partes más altas de la serranía de Perijá y del Cerro Turimiquiri.